En esta clase retomaremos el tema de fracciones y veremos concepto, tipos de fracción, simplificación, conversión a decimal y conversión de fracción a fracción. Primero, una fracción la vamos a definir como el cociente que hay entre dos números enteros. Va. Fracción, repito, se define como el cociente o división que hay entre dos números. Aquí está. Al número de arriba lo vamos a llamar numerador. Al número de abajo lo vamos a llamar denominador. El denominador, chicos, siempre tiene que ser un número diferente de 0. Si yo agarro una fracción y digo a sobre 0, esto no existe. Si yo pongo 0 sobre algún número, esto es igual a 0. Lo compruebo con la calculadora. Por ejemplo, 0 entre 5 igual me da 0, que es este caso. Si yo pongo 5 entre 0, que es el primer caso, voy a ponerle 5 entre 0, le doy igual, y aquí me sale mat error. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Continuamos. ¿Qué me indica un número? ¿Qué me indica el otro? El numerador me va a indicar las partes que voy a tomar. ¿Qué me indica el denominador? Las partes en que se dividió el entero. Esto es lo conceptual. Tipos de fracción. Una fracción la voy a poner nuevamente a sobre b. Hay de dos tipos: fracción propia y fracción impropia. ¿Qué característica tiene la fracción propia? Fácil. Que el numerador es menor que el denominador. La fracción impropia, que el numerador es mayor que el denominador. Vamos a ponerlo con ejemplos numéricos. Una fracción propia, por ejemplo, 3/5. Una fracción impropia, por ejemplo, 5/3. Siempre que el de arriba sea menor que el de abajo, es una fracción propia. Siempre que el de arriba sea mayor que el de abajo, es una fracción impropia. Otra de sus características es que una fracción propia siempre va a ser menor de 1. Que una fracción impropia siempre será mayor a la unidad. Y aquí ocurre un caso especial. Toda fracción impropia se puede convertir a fracción mixta, que lo veremos un poquito más adelante cuando veamos conversiones a fracción mixta. Una vez identificados el concepto y tipos de fracción, vamos a ver el siguiente tema, que es una simplificación de fracciones. Para simplificar fracciones yo necesito conocer los criterios de divisibilidad. Yo sé que todo número par es divisible entre 2. Yo sé que para que un número sea divisible entre 3,
Pues la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. De 4, pues yo siempre lo pienso, que tenga mitad y otra mitad, ¿verdad? Que sea entre 5 y termine 0 o 5. O sea, yo necesito conocer eso. Pero en sí, ¿qué significa simplificar fracciones? Simplificar fracciones me dice que voy a encontrar una fracción que sea equivalente a otra. Por ejemplo, hace un momento yo escribí 3 quintos. Esta fracción es irreducible. ¿Por qué? Porque no la puedo hacer más pequeña. Pero sí la puedo convertir a una fracción equivalente. ¿Qué significa fracciones equivalentes? Que el cociente es lo mismo, solo que los números cambian. Siempre que me pidan a mí sacar fracciones equivalentes, yo tengo que empezar siempre por 2. Si yo multiplico toda la fracción, tanto numerador como denominador, por 2, voy a encontrar una fracción equivalente. Por ejemplo, 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Estas dos fracciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque su cociente o división o conversión a decimal, como yo lo quiera ver, es igual. De igual forma, si yo agarro mi calculadora y pongo 6 entre 10, bueno, lo voy a poner como fracción, 6 décimos, le doy igual, una calculadora científica me hace la conversión. Voy a poner otra. Si yo utilicé por 2, ahora voy a utilizar por 3. 3 por 3, 9. Y el 5 por 3, 15. Y sigo sacando fracciones equivalentes. Esto es cuando yo me voy de aquí hacia acá. Pero no siempre lo voy a encontrar así. Aquí yo encontré otras fracciones equivalentes. Pero voy a suponer que me ponen a mí 18 treintavos. Yo siempre tengo que empezar, así como me fui acá arriba, por 2, por 3, me tengo que ir igual. Primero tengo que identificar si mi número es divisible entre 2. ¿Cómo sé si un número es divisible entre 2? Simple y sencillamente porque es un número par. Si yo divido entre 2, la simplifico. 9 quinceavos. Entre 2 no, porque tengo números impares. Entre 3, ¿cómo sé si es un número es divisible entre 3? Porque la suma de su cifra tiene que ser múltiplo de 3. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí. ¿El 15? 1 y 5, 6. ¿Divisible entre 3? Sí. Por lo tanto, ahora lo voy a dividir entre 3. 9 entre 3, 3. 15 entre 3, 5. Y ahora observa que ya me fui al contrario. Aquí me iba del más pequeño encontrando fracciones más grandes y ahora fui de una muy grande a encontrar fracciones pequeñas. A pesar de que no me lo pidan, chicos, una regla de las fracciones es llevar todo a su mínima expresión, a que sea irreducible. Esto significa simplificar fracciones. Y esto es una fracción propia y esto es una fracción propia, que son equivalentes. Yo les dije que una fracción propia su característica es que es menor a la unidad. Cuando yo quiera convertir a decimal una fracción, yo tengo que hacer lo siguiente: a sobre b. B es el divisor, a es el dividendo. El número que va arriba lo vamos a llamar cociente y al número que sobra lo vamos a llamar residuo. Esas partes de la división las debemos de conocer porque son parte de un tema de primaria. Lo voy a poner divisor, dividendo, cociente y residuo. Voy a agarrar este 3 quintos y lo voy a convertir a decimal. 5 fuera, 3 adentro. ¿El 5 cabe en el 3? No. Ponemos un 0, punto, y agregamos un 0. 5. ¿Cabe en el 30? Sí. ¿Cuántas veces?
6. 6 por 5, 30 para 30, 0. Yo acabo de hacer la conversión. 3 quintos es igual a 0.6. Es menor la unidad. 0.6, ¿cómo se lee? Lo vimos en las clases pasadas. Si yo quiero convertir un decimal a fracción, yo nada más necesito saber leer. 6 décimos. 6 décimos. Simplifico 3 quintos. Y vean que estoy sacando fracciones equivalentes, pero también lo estoy convirtiendo a decimal. Ya que sabemos cómo convertir de fracción a decimal, pues vamos a hablar de fracciones a fracciones. Una fracción propia solamente la puedo convertir a decimal, pero una fracción impropia, vamos a ponerlo, fracción impropia. Hace unos momentos yo les dije que una de sus características es que es mayor a la unidad, siempre es mayor de una. Pero también una fracción impropia se puede convertir a fracción mixta. Si yo tengo una fracción a sobre b, yo sé de antemano que el de arriba es mayor que el de abajo. Y para convertir a fracción mixta, voy a tener un número entero acompañado de una fracción. Yo, por ejemplo, voy a poner, no sé, d sobre b. Observen que yo utilicé números distintos, pero la b nunca cambió. Por ejemplo, si yo tengo 19 quintos, ¿cuántas veces enteras cabe el 5 en el 19? Cabe 3 veces. Y decimos 3 por 5, 15. Para 19, 4. ¿4 qué? 4 quintos. De esta forma es como yo convierto de fracción impropia a mixta. Y si a mí me lo piden al revés, por ejemplo, 5 enteros, 7 cuartos. ¿Está bien así, como lo escribí? No. No. Una fracción mixta siempre tiene que estar un número entero acompañado de una fracción propia. No puedo poner otra impropia ahí. Por ejemplo, aquí voy a poner 9. Ahora sí, tengo un entero con una fracción propia. Convertimos. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Primero, el denominador se va a respetar. 5 y lo voy a multiplicar por el denominador y le voy a sumar el numerador. 5 por 9, 45. Más 7, 52. Voy a sacar mi calculadora y voy a poner 52 entre 9 igual 52 novenos. Lo convierto y me sale 5.7 periódico. El de ayer también dijimos que cuando tengan 9 seguramente le bajaron la unidad y por eso le podemos convertir a decimal periódico, pero pues es el video anterior. Y de esta forma convertimos de fracción mixta a impropia. No muy importante son las operaciones de fracciones. Cuando yo voy a sumar una fracción más otra fracción, aquí es importante una cosa. Siempre hay que respetar la fórmula. No ver como que no importa si tú cambias el orden de los números.
Les voy a explicar ahorita el por qué. Suma y resta es la misma fórmula, nada más que en vez de sumar, pues restas, ¿verdad? Primero voy a multiplicar denominadores. B por D, BD. B por D, BD. Recuerden que en matemáticas, las letras juntas indican multiplicación. Sigo con la siguiente. Para sacar el numerador, multiplico A por D. AD igual en resta. A por D, AD. Ahora, dependiendo si sumo o resto, pongo el signo de la operación B por C y B por C. ¿Por qué les comentaba yo que era necesario saber el orden? Si yo estoy sumando, 3 más 5 es igual a 8. Si yo cambio el orden y digo, bueno, 5 más 3 es igual a 8. No hay bronca cuando estoy sumando. No importa si hago primero la diagonal que yo puse morada o si hago primero la diagonal que puse en verde. Pero si yo me acostumbro a hacer eso y yo pienso que es la misma fórmula, suma y resta, aquí en resta sí cambia. No es lo mismo 3 menos 5 que 5 menos 3. Esto es menos 2 y esto es 2. Y tú puedes decir, profe, es que me equivoqué en el signo. No, porque de tu resultado al otro hay 4 unidades de diferencia. Hay que tener mucho cuidado. Por eso mejor acostúmbrate a seguir el mismo orden. Si no tienes problema, pues hazlo como a ti se te facilite. Multiplicación, pues es lo más sencillo. Cuando voy a multiplicar, voy a poner el punto. Sabemos que el punto, paréntesis, el por indican multiplicación. No lo voy a hacer aquí con la X de multiplicar, porque como estoy utilizando letras, se puede confundir. Y aquí nada más multiplico en forma lineal. Numerador con numerador, A por C. Y denominador con denominador, B por D. Y en división la puedo encontrar de dos formas. En forma horizontal, que le voy a dividir otra fracción, o la puedo encontrar en forma vertical. A sobre B sobre C sobre D. Yo me acostumbré, por ejemplo, en secundaria, siempre hacerlo así. En bachillerato, siempre hacerlo así. Al momento en que yo entro a la carrera y me lo ponen así, créanme que al principio yo decía, pues ¿por qué, verdad? Porque ya trae una costumbre. Que a lo mejor tú que estás viendo el video dices, ¿cómo te es posible que te hayas confundido con algo tan sencillo? Pero pues sí, puede suceder. Multiplicamos en forma cruzada. A por D, A, D. Y ahora la otra línea. B por C. ¿Cómo se dice acá? Cuando lo voy a hacer de la forma vertical. Se dice que vamos a multiplicar extremos con extremos, A por D, y medios con medios, B por C. Y observa que tengo el mismo resultado, pero con un acomodo distinto. Y estas son las operaciones que implican fracciones, las fórmulas.